Muy buenos días, nuevamente nos encontramos en una cita en su programa radial, Buenas Manos Radio, un programa institucional. ¿Está prendido? Hable más duro. Muy buenos días, un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan en su programa institucional en Buenas Manos Radio, un programa de la Administración Municipal de la Unión en Buenas Manos 2020-2023, también con nuestro alcalde Edgar Alexander Osorio Londoño. Es un programa para contar acerca del quehacer administrativo y de cada una de las dependencias para la comunidad. A esta hora nos acompaña en este programa el secretario de Gobierno, Mario León Morales, a quien saludamos con los muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, don Mario. Joana, muy buenos días, un saludo también para todo el personal de la emisora y para la comunidad que a esta hora nos está escuchando por este medio. Muchas gracias, don Mario, por acompañarnos. El alcalde tiene una serie de compromisos hoy, esta mañana, en la ciudad de Medellín, por eso no ha podido acompañarnos. Sin embargo, ha delegado también al secretario de Gobierno para dialogar y para entablar una conversación en torno a diferentes temas. Entonces, ¿qué tal, don Mario? También invitamos a la comunidad, si tiene alguna duda o alguna inquietud que le vaya surgiendo en el transcurso del programa, puede comunicarse a las líneas habilitadas 556-0575 o también a la línea WhatsApp de la emisora o al 311-714-7048 para que nos envíen sus inquietudes en torno a los diferentes temas que hoy vamos a abordar. Don Mario, ya hemos iniciado desde la semana pasada, se ha venido construyendo también esa estrategia, la unión se activa, la unión se cuida. Ya se inició también una socialización en la comunidad con cada una de las dependencias desde la administración municipal. Hablemos un poco de esta estrategia, que es una iniciativa también que surge desde el puesto de mando unificado y que de alguna u otra manera se apalanca con la administración municipal, y que la idea es también hacer tomas barriales, pero que sea usted mismo que nos cuente que ya dimos inicio a dicha estrategia y estaremos también en diferentes comunidades. Claro que sí, Joana, es muy importante entonces contarle a la comunidad cómo se ha venido desarrollando todo este proceso de la pandemia en el municipio de La Unión. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que ser muy conscientes de que esta pandemia aún no ha terminado y que depende de todas maneras del compromiso de cada ciudadano frente a los cuidados básicos que se deben tener. A partir de la expedición del decreto nacional 1462 del 25 de agosto, el gobierno nacional emprendió una tarea de una apertura económica en el país. Pues la situación de la pandemia durante más de 150 días genera una situación económica y social muy difícil. Muchos de los establecimientos, una gran mayoría de los establecimientos comerciales y de las actividades económicas en el país y en el municipio de La Unión estuvieron restringidas en un 90-95%. Esto lo tiene que llevar a uno a sentarse en la realidad de manera muy objetiva y entender que las personas que desarrollan actividades económicas y toda la cadena de producción en el país se lesiona, y eso tiene un impacto grande dentro de la sociedad. Entonces muchas personas dejan de recibir el sustento diario, dejan de pagar sus arriendos, no tienen con qué comer, y llega un momento en que la situación se vuelve demasiado caótica. En ese sentido, creería uno que el gobierno nacional ve la situación también, y aún en tiempos en que todavía tenemos el virus con nosotros, pues se hace necesario adoptar medidas de choque, porque no podemos vivir sin la producción en el país. Cada cosa que se produce es una cadena, y esto hace muy difícil la supervivencia de la sociedad. Ese hecho puede llevar a que, si se continúa con un cierre, a desórdenes sociales, a saqueos, es decir, a una serie de problemas de orden público que tienen que preverse. A partir de este decreto, como les contaba, el 1462 del 25 de agosto, el gobierno nacional le permite a los municipios y a los departamentos, y sobre todo a la actividad económica, abrirse un poco más, con las debidas medidas de bioseguridad que debemos implementar. Ahí entonces el alcalde municipal les pide, con base en ese decreto, el decreto
087, que es el que permite entonces que se termine el aislamiento obligatorio en el municipio y se inicie el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual. Esto nos ha llevado a muchas reflexiones. Nosotros estábamos cerrados hasta hace 8 días, 12 días, prácticamente el comercio en el municipio estaba funcionando a media marcha, un 70-75% cerrado. Ya se dio la apertura de muchos establecimientos, empezamos a abrir cafeterías, empezamos a abrir restaurantes, es decir, a abrirlos con servicio en la mesa. Esto exige también que se lleven unos protocolos en cada uno de estos establecimientos. Aquí hay un gran compromiso ciudadano, tanto del comerciante que está prestando unos servicios como del ciudadano que los recibe. Este es el llamado fundamental a que cumplamos esos protocolos. Si no se cumplen esos protocolos, no queremos pensar que en 8, 15 días después de la apertura se nos incrementen los casos de COVID positivos en el municipio de La Unión. Y eso es de esperarse. En muchos países del mundo, cuando se hizo la apertura económica, a los 15, 20 días se volvieron a disparar los casos de COVID y han tenido entonces que ser regresivos nuevamente en las medidas y empezar a cerrar unas actividades económicas que ya estaban aperturadas. Eso es lo que no queremos en el municipio de La Unión. ¿Y cómo logramos que nosotros no lleguemos a tener que reversarnos en las medidas de apertura que se han tomado hasta el momento? Pues el gran compromiso tanto de los propietarios de establecimientos como de los ciudadanos, es cumplir unas medidas de seguridad básicas que se establecieron ya en diferentes protocolos. Aquí hay que entender una situación bien importante. Cuando hablamos de protocolos estamos hablando de una serie de medidas que se deben tomar y debemos tomar tanto quienes prestan servicio como nosotros, cada uno de los ciudadanos. Eso es un protocolo, es decir, cómo vamos a actuar, tanto cuando adquirimos servicios como en nuestro comportamiento personal. Hemos notado que en principio se aprobaron protocolos para muchos establecimientos y algunos comerciantes, juiciosamente, algunos establecimientos de comercio cumplen con protocolos de bioseguridad. Pero tenemos que ser mucho más fuertes en ese cumplimiento, que estos establecimientos realmente le den cumplimiento a esos protocolos, que se formularon con fundamento en unos protocolos que estableció el Ministerio de Salud, pero que se ajustaron a las necesidades propias del territorio. En este momento, por ejemplo, Joana, se aperturaron los casinos, los billares, se van a aperturar también los gimnasios. Y también, qué pena de interrumpirle, don Mario, en torno a algo que la gente ha estado esperando y muchas personas por ahí vieron la noticia esta semana, es en torno a vender ya licor, ¿cierto? Unas pruebas pilotos que cada mandatario en sus diferentes municipios y localidades tomará la decisión, ¿cierto? Se despedirá también como ese decreto para dar ese visto bueno para poder hacer esos pilotos. No sé si el municipio de La Unión también se va a acoger a eso, o qué se piensa hacer, don Mario, para que nos cuente un poco de este tema. Bueno, también efectivamente, Joana, el Ministerio de Salud y la Protección Social el 7 de septiembre de 2020 expidió la resolución 1569, que es la que establece los protocolos para la venta de licor en bares y discotecas. Fundamentalmente está establecido el protocolo por el Ministerio de Salud. ¿Qué hemos hecho durante esta semana? La Dirección Local de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Inspección de Policía, la Policía, la Dirección Seccional de Salud y los bomberos, hemos estado reunidos analizando este protocolo porque es un protocolo demasiado exigente. Este protocolo que estableció el Ministerio de Salud para la apertura y la posibilidad de vender licor en estos establecimientos, si se aplicara tal y como está establecido por la resolución en el municipio de La Unión, no podríamos nosotros permitir que se aperturaran ni siquiera los planes piloto, porque es bastante exigente. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en estas reuniones? Es coger este protocolo y adaptarlo, sin dejar de hacer las cosas, pero adaptarlo a nuestra realidad,
porque este es un protocolo que se ha hecho pensando, diría yo, en grandes griles, en grandes bares, en grandes discotecas donde se pueden tener 100, 200, 300 personas. O sea que es más bien muy generalizado, no es como específico, por ejemplo, decir solamente para esto, sino que obviamente como será el nivel nacional, lo hicieron muy generalizado. Exactamente, Joana, entonces se hizo de una manera muy general y nosotros tenemos que adecuarnos como a nuestra realidad. No es lo mismo una discoteca que tiene 1000 metros cuadrados para atender personas que un barcito que tiene 4 metros cuadrados, no es lo mismo. Entonces eso hace que si aplicamos el protocolo tal como lo estableció el Ministerio de Salud, pues realmente habrán establecimientos que no le caben, no pueden estar sino los trabajadores, mejor dicho, porque una de las medidas es no tener mucha gente en el establecimiento. Entonces calcular eso y definir eso es complicado. A un comerciante no le sirve abrir un establecimiento donde solo se le permite el ingreso de 2 personas, pues no tendría lógica. Por eso hemos estado reunidos analizando punto por punto cada uno de los ítems que establece el protocolo en materia de medidas básicas de bioseguridad, medidas de adecuación del local, el tema del lavado de manos en el local, el mantenimiento y la desinfección del local, elementos de trabajo y dotación para el personal, elementos de protección personal, manipulación de insumos y productos, manipulación de residuos, alternativas de organización laboral, plan de comunicaciones, bases de datos, monitoreo del estado de salud del personal, manejo de situaciones de riesgo. Entonces, como usted ve, es un protocolo bastante exigente en cada uno de esos temas que hay que ponerlo como en nuestra realidad y en nuestro territorio y sin salirnos de la norma excesivamente, también ser un poco más flexibles. ¿Qué tenemos en este momento? Ya tenemos construido un protocolo para bares y discotecas. Ese protocolo lo que vamos a hacer es, se formula desde la Dirección Local de Salud con ese equipo interdisciplinario de trabajo y se pone a disposición de estos establecimientos y se les entrega, mire, este es el protocolo que usted tiene que cumplir. Ya no le vamos a decir ni a los bares ni a las discotecas, formulen el protocolo. Antes ustedes ya se lo van a dar formulado. Se lo vamos a entregar formulado, porque ¿qué viene pasando? Muchos establecimientos de comercio que formulan sus protocolos de bioseguridad para sus establecimientos, lo que hacen es coger la norma nacional y vaciarla en un documento. Eso no tiene sentido ni lógica. Y tampoco tendrían la forma, don Mario, de cumplirla por las exigencias que es como de una magnitud de una empresa de más de 200, 300 personas que están asociadas a bares o este tipo de discotecas. Entonces creo que es adaptada, por eso ustedes la hacen la norma para poderla enviársela estos protocolos a cada uno de los comerciantes. Es decir, nosotros establecemos no la norma, pero sí el protocolo, sí, señor, buscando que podamos adaptarlo a nuestra propia realidad sin omitir medidas básicas de bioseguridad, porque entonces no podemos olvidar, yo no sé por qué a veces los ciudadanos somos irresponsables, porque todos somos irresponsables en la manera en cómo manejamos nuestras propias medidas de bioseguridad. Joana, si yo sé que el alto riesgo de contagio del COVID-19 está, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, como son muchos, está en ir a la iglesia, y sé que es alto riesgo ir allá, pues yo como ciudadano responsablemente no voy, no tengo que ir. Y si yo tengo, por ejemplo, comorbilidades o otras enfermedades ya de base, que es como se conoce, yo mismo, es lo que estamos empezando a hacer, lo que hablaba al principio, el autocuidado y generar una campaña de conciencia, de que cada uno mire, de acuerdo a su estado también de salud, cuáles son esas posibilidades de asistir a esos lugares, pero también con los debidos protocolos de bioseguridad, porque hay personas que se van a esos sitios y olvidan, dicen, no, es que ya la pandemia se acabó. No se ha acabado, ya el virus sigue circulando en medio de nosotros y ya es de cada uno, don Mario, lo que habíamos dicho y lo que hemos venido generando esa conciencia de que ya cada uno, no esperar a que la administración le diga cuídese, lo hemos venido haciendo, pero yo creo que ya es más de conciencia también propia. Sí, una de las medidas del gobierno nacional con la última reglamentación que saca pues para aperturar un poco la actividad económica o aperturar, porque básicamente podemos decir que toda la actividad económica en el país está aperturada, siempre cumpliendo unos protocolos.
El gobierno nacional abrió toda la puerta. Ustedes empiecen su actividad económica, pero la responsabilidad es de cada uno. Y ahora bien, ¿qué hacemos las entidades públicas? Procurar permanentemente por llevar información pedagógica a la comunidad sobre cómo debe ser nuestro comportamiento individual y social. Si nosotros nos comportamos individualmente y socialmente de la mejor manera, entendiendo que la pandemia está entre nosotros, que tenemos que tener los cuidados básicos, que son muy simples, uno no entiende, y a eso quiero llegar, Johanna. Llevamos más de 5 meses diciendo lo mismo. Llevamos más de 5 meses diciendo lo mismo y todavía uno ve la gente en la calle sin usar correctamente el tapabocas, por ejemplo, o sin tapabocas, cuando es una medida mundialmente aceptada por la Organización Mundial de la Salud como una medida de bioseguridad. El otro es, por ejemplo, como le digo, no salir de la casa si no es necesario. Se lo planteaba Johanna en esos términos. Pues si yo sé que el alto riesgo está en algunos sitios específicos donde hay aglomeración de personas, ¿qué necesidad tengo de ir allá? Yo no tengo ninguna necesidad, porque es que de pronto salir a un bar, a un restaurante, a un gimnasio, a la iglesia, es decir, a desarrollar algunas actividades donde hay aglomeración de personas, considero que es falta de responsabilidad personal, y ya usted lo manifestaba y eso es muy importante. Primero, no importa mi edad, pero si yo tengo enfermedades de base, estoy en alto riesgo. Y segundo, si yo soy mayor de 70 años, no sé qué hace una persona mayor de 70 años que sabe que es la persona que a quien más propensa para que le ataque un problema de coronavirus y lo ataque agresivamente, porque es que miren, nosotros podemos decir, en el municipio de La Unión tenemos alrededor de 75, 79 casos de COVID positivos, y realmente la agresividad y las personas que han fallecido por causa de esto son personas mayores que tienen enfermedades de base. Y el COVID ataca demasiadamente agresivamente a ese tipo de personas que tienen enfermedades de base y que son mayores de 70 años porque tienen más condiciones para que este COVID lo ataque. Entonces, uno lo que tiene que pensar, y cada ciudadano debemos de pensarlo, es que yo no tengo que salir a la calle si no es necesario. Y también, don Mario, acá es un llamado de atención porque nos encontramos el pasado domingo a gente que vino a hacer turismo al municipio. Yo creo que no estamos en ese momento, pues, y que de una u otra forma ya se dio pues apertura a nivel departamental, a nivel nacional, y la gente quiere salir, entre comillas, a distraerse, a cambiar de ambiente, pero estos turistas, si nos están escuchando personas de otros municipios, también que sean comprometidos, porque si nosotros nos estamos cuidando, llegan personas a tomarse fotos sin tapabocas, ciclistas también que se aglomeran. Entonces creo que también es corresponsabilidad de todos, no solamente los habitantes del municipio de La Unión, sino de todos los lugares donde nos están oyendo y viendo a través de Facebook Live, porque sí fue un panorama preocupante el día que estuvimos inaugurando también esta estrategia de La Unión se activa, La Unión se cuida. Veíamos adultos mayores que los traían de la ciudad de Medellín o de otros lugares que a pasear y a conocer el municipio en un tiempo de eso. Entonces uno como que queda en shock. Bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente si las mismas familias no entienden esta situación? Cuando estábamos, Johanna, en todo el esplendor de la pandemia, cuando estábamos en aislamiento social obligatorio, uno mismo se preguntaba que esta era una gran posibilidad para que cambiáramos nuestras costumbres, nuestras formas de vivir, nuestras formas de comer, nuestras formas de comprar. Ahora se hace la nueva apertura y parece que ese tiempo en que estuvimos en aislamiento social obligatorio, en que estuvimos encerrados, en que estuvimos con horarios de atención a los públicos muy restringidos, en que tuvimos toques de queda, en que tuvimos un puesto de control que no permitiera que ingresaran las personas al municipio, parece que se nos hubiera diluido de la mente y parece que se nos hubiera olvidado y que se nos está olvidando de que aún estamos en esa situación y que la única manera en que podemos mantenernos en las actuales condiciones en que estamos de una vida más o menos normal como ciudadanos es nuestra propia responsabilidad. De eso depende absolutamente. Don Mario, también por acá nos hacen un comentario y nos dicen: muy buenos días, me parece muy bien las campañas de prevención, pero la semana pasada estuve en la alcaldía y algunos funcionarios no utilizaban adecuadamente el tapabocas. Son ellos quienes deben dar ejemplo también. Muchas gracias. Entonces, sí, como digan por ahí, el ejemplo empieza por casa y es también de nosotros hacerlo.
Efectivamente, tienen toda la razón y todos los días estamos encima de los funcionarios, haciéndoles el llamado de atención, el compromiso de utilizar las medidas básicas de bioseguridad. Y vuelvo y le repito, es que no podemos ponerle un policía a cada ciudadano para que cumpla con unas medidas tan simples como usar un tapabocas o como poderse lavar las manos en lo posible o mantener su desinfectante si le es posible. Ahora bien, en todos los establecimientos regularmente si vas hay la posibilidad de desinfectarte las manos y sé que ningún comerciante te va a decir que no utilices el desinfectante si pasas por ahí, pero hay que ser responsables. Si ese tema de los funcionarios de la administración lo recalcamos todos los días, lo manejamos todos los días, les entregamos los medios, porque la alcaldía les está entregando a cada una de las dependencias de los funcionarios los tapabocas, el desinfectante, procura que estén en los baños dispuestas el jabón para el lavado de manos. Y también se está haciendo pues toma de temperatura, se está haciendo registro de ingreso, pero tenemos que seguir todos trabajando muy duro. Yo lo entiendo al ciudadano y también sé que es responsabilidad de nosotros trabajar por eso. Don Mario, también hay otro tema que es bueno tocar y que de pronto algunas personas no han estado como tan informadas y es en torno a la movilidad y el tránsito. ¿Cómo va a empezar a regular no solamente en el parque principal? Anteriormente se habían dicho o se habían tomado unas decisiones, pero también escuchando a la comunidad, escuchando otras opiniones en el puesto de mando unificado, se han tomado otras alternativas, no solamente para ser equitativos en torno también al parqueo de las motos, sino también a los vehículos. Hablemos de esta estrategia y sobre todo de estas nuevas normas en torno a lo que se viene desde la movilidad y el tránsito para el municipio de La Unión. Sí, Joana, yo no sé si la gente, cuando nosotros hablamos de puesto de mando unificado, la gente tiene claro su concepto. Expliquémosles primero qué es un puesto de mando unificado. Un puesto de mando unificado se activa cuando hay una emergencia de cualquier tipo, pues en este momento estamos en una emergencia sanitaria, pero si hubiera derrumbe, un terremoto, se activa un puesto de mando unificado que se compone por toda la institucionalidad local y social del municipio. Allí confluyen sectores económicos, sectores públicos, sectores de salud, sectores de autoridades de policía, es decir, hay representación de todos los sectores de la sociedad en ese puesto de mando unificado. Allí es donde se empiezan a tomar las medidas de choque en cuanto a una emergencia, y eso es lo que pasa con nosotros. Inmediatamente el gobierno nacional decreta la emergencia sanitaria, se activa el puesto de mando unificado, se citan esas personas y empezamos a verificar qué es lo que vamos a hacer, porque no le podemos echar la responsabilidad al alcalde solo. Se tiene en conjunto. Sí, tiene que tomarse decisiones en conjunto. Entonces, aquí hay varias cosas que es bueno tenerlas en cuenta. Cuando se va a hacer una norma de carácter municipal que restringe libertades como ha venido sucediendo, toques de queda, horarios de funcionamiento de establecimientos, prohibido el consumo de alcohol, son medidas que están restringiendo libertades individuales y que están constitucionalmente escritas, que para poderlas tomar hay que saber por qué se van a tomar. Entonces, cuando en ese puesto de mando unificado se discuten todas las medidas que podemos tomar en relación con la pandemia. Se tomaron todas las medidas que se han tomado en el municipio, han sido discutidas en ese puesto de mando unificado. Cuando se discuten en ese puesto de mando unificado, entonces lo que se hace es un proyecto de decreto municipal que se tiene que enviar al Ministerio del Interior para coordinarlo con él. El Ministerio del Interior lo revisa, nos dice si no estamos yendo más allá de las posibilidades que nos da la Constitución. Son los que dan la aprobación, ¿cierto? Y entonces nos aprueban o nos dicen quite o ponga. Pero todos los decretos que nosotros hemos formulado por pandemia han sido coordinados con el Ministerio del Interior, han sido aceptados por el Ministerio del Interior, además de que después de que son aceptados y son publicados, estos decretos tienen que ir a los tribunales administrativos para su revisión posterior. Entonces esto no es tan fácil, es una tarea difícil. En esas discusiones que se han dado, como le digo, en temas de horarios, en temas de aperturas, en temas de cierres, se ha hablado del tema de la movilidad en el municipio. El tema de la movilidad en el municipio de La Unión, Joana, porque es muy importante aprovechar estos medios y también para que la comunidad se ponga en un contexto real, es que La Unión viene creciendo aceleradamente. La Unión tiene mucha gente, además, con el último plan básico de ordenamiento territorial que se aprobó, la zona urbana del municipio de La Unión se extendió.
Y se continúa extendiendo cada vez más. ¿Sí? Y se continúa extendiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos más vehículos en las calles, tenemos más ciudadanos en las calles, y el municipio está retrasado en un plan de movilidad. Que eso le cuesta al municipio un dinero y que también hay que hacer un estudio para ese plan de movilidad. Claro, y realmente pues nosotros no podemos hacer un plan de movilidad, nosotros podemos hacer pañitos de agua tibia y tocar ciertas cosas para que la comunidad vaya entendiendo que necesitamos urgentemente un plan de movilidad en el municipio de La Unión, y está en el propósito de hacerse, está dentro del plan de desarrollo. En este momento y durante este año, pues es que este año, hasta donde vamos, Joana, la administración municipal ha estado ocupada absolutamente con el tema de la pandemia. Volcado en ese tema. Volcado en ese tema, inclusive pues uno podría decir que la gente tiene que reconocer eso. ¿Qué podemos mostrar a la comunidad en este momento de desarrollo? Aún haciendo algunas cosas no se ha podido, porque es decir, todo el trabajo administrativo se volcó a la pandemia y casi que todos los recursos económicos se tuvieron que volcar a la pandemia. Entonces estamos como empezando de cero, nos tocó así. Incluso, don Mario, hablando con el secretario de Hacienda, con César, él nos decía que tuvieron que hacer varios cambios, ¿cierto? Para el plan de desarrollo ya tiene que obviamente extraerse un dinero de ahí para lo que pasó con la pandemia. Entonces, en ese orden de ideas, este año ha sido como eso, lo que usted ha dicho, enfocarnos en atender la emergencia sanitaria, y si Dios quiere, a partir del otro año también, estos últimos meses que ya hay un poco más de movilidad, un poco más de apertura económica en varios sectores, y que el alcalde no ha dejado de hacer gestión ante el gobierno departamental y también ante el gobierno nacional. Entonces es como también que la gente entienda la situación, porque nadie se esperaba esto. Entonces a veces echan la culpa o van tirando señalamientos que dicen, no, es que no hicieron nada, y todo se lo achacaron a la pandemia. Bien, pero retomando entonces el tema de la movilidad, uno tiene que entender que el municipio de La Unión, más temprano que tarde, tiene que tener un plan de movilidad, tiene que reestructurar el sentido de las vías, tiene que saber qué vías van a funcionar en doble sentido y en dos sentidos, tiene que extender esa movilidad, tiene que organizar su transporte público municipal, tiene que, aparte de establecer su transporte público municipal, tiene que tener unas tarifas de rutas para que las empresas de transporte puedan cobrarle realmente lo que deben cobrarle a las personas y no abusen de ellas en las carreras hacia el campo. Y en estas medidas de bioseguridad que se tomaron, discutidas dentro del puesto de mando unificado, se analizaron el tema de, en principio, cerrar el parque, que cerramos el parque durante mucho tiempo y no se permitió el parqueo de vehículos, de ningún vehículo, el parque se cerró totalmente. Los primeros días de la pandemia cerramos algunas vías municipales. Ahora ya con la apertura, entonces se decidió en el puesto de mando unificado, claro está, con la aceptación también del señor alcalde, porque esto también es un conjunto de decisiones y la primera autoridad municipal es el alcalde. Muchas veces pues el alcalde tendrá que tomar medidas unilaterales en su saber y entender, porque él es la primera autoridad del municipio, él es el que responde, pero por eso se hace acompañar de ese puesto de mando unificado para tomar las medidas. En ese puesto de mando unificado hay representación de los comerciantes, de los profesionales, es decir, de todos los sectores, que cuando se toma una medida no fue porque el alcalde le provocó tomarla. Se decidió entonces del puesto de mando unificado antes de la expedición del decreto 087, que eso fue más o menos para el 1 de septiembre, no permitir el parqueo abrir el parque para vehículos, pero no permitir el parqueo de motos de ningún cilindraje en el parque. Había una sola razón, que es que los sitios establecidos para el parqueo de motos en el parque se aglomeraban. Si vos ves un fin de semana, inclusive hasta en semana, esos sitios que teníamos destinados para parqueo de motos se aglomeraban de motos, o sea, era una moto encima de la otra, entonces era muy complicado y lo vimos por ese tema de no permitir la aglomeración. Sin embargo, esta semana el alcalde ha estado analizando la situación y escuchando, porque es que esa es una gran bondad de nuestro alcalde, que él escucha el llamado que le hace la comunidad en aspectos importantes, en cosas que la comunidad siente y le duele. Y algunas personas del gremio de motociclistas se consideraron como leccionados también en ese derecho a la igualdad de poder parquear en el parque. En ese análisis también nos pusimos con el señor alcalde y llegamos a la conclusión que es real, pues nosotros, es que el parque el parque no debía ser un parqueadero público. Pero tenemos una gran falencia en tema de parqueaderos públicos en el municipio. Entonces no tenemos a dónde llevar ni todos los vehículos ni todas las motos.
porque si existiera esa oferta de parqueaderos en el municipio, pues se podían tomar de choque esas medidas, pero como no los tenemos, tampoco podemos lesionar a los ciudadanos y dejarlos pues que no puedan parquear en el espacio público. Perfecto, don Mario, entonces aclaremos y digamos cómo queda esa nueva medida. Ya se permite entonces el parqueo de motos en el parque principal, cómo se va a regular dicha medida, no solamente ya para los carros, sino también para las motos, para las personas que nos escuchan de la zona rural, que de pronto también ese había sido el motivo, que ellos vienen a realizar sus compras o que de alguna u otra manera tienen que venir a hacer diligencias y que les parecía un poco como en inconveniente que no podían dejar sus motos parqueadas en el parque. Entonces ya en este momento cuéntenos un poco más acerca de esta medida y cómo queda para que la gente también lo tenga presente. No, se permite el parqueo de vehículos en el parque y se están habilitando unas celdas con unas distancias proporcionales en algunos sitios donde anteriormente se parqueaban las motos, para que las motos puedan parquearse también en el parque. El número que nos quepa en las celdas que tenemos destinadas para las motos. No cabrán todas las que se parqueaban antes, pero van a caber un número importante de motocicletas. Perfecto. El llamado es que el ciudadano que tiene un vehículo pues llegue al parqueo y se le está dando hasta 2 horas de posibilidad para que parquee. Sí, porque es que mucha gente lo que hace es utilizar el espacio público para el parqueadero del vehículo y llega con él a las 7 de la mañana y ahí lo deja todo el día. Eso pasa con el de la moto. Llega al parqueadero y lo deja todo el día ahí. Entonces lo que necesitamos es que haya dinamismo. Una circulación. Sí, una circulación. Pues si el ciudadano necesita el espacio para bajarse del vehículo y hacer una diligencia en el municipio, yo pienso que 2 horas son más que suficientes. 2 horas son más que suficientes, ese es el llamado. Y aprovecho la oportunidad que toco ese tema del uso del espacio público en el parque para el parqueo de vehículos, y es que allí hay un grupo de personas que es una asociación de mujeres, cabeza de familia, que se denomina Asocuidarte, que son esas señoras que están en el parque cuidando los vehículos, permitiendo la salida de ellos. Es muy importante también llamar a los ciudadanos a la solidaridad, porque estas personas viven de ese aporte voluntario que hace el conductor, el dueño del vehículo, para estas personas, pues le dan la monedita de 500, no sé, lo que el ciudadano es un aporte voluntario que es el llamado pues a quienes utilizan ese parqueo público, y estas señoras les prestan un servicio, pues a que le hagan el aporte. Mucha gente llega y no entra y sale y no se acuerdan de que de pronto es importante, no les están exigiendo, no es que tiene que pagar 2.000 ni 5.000, no, es un aporte voluntario. Don Mario, entonces estas personas de Asocuidarte van a estar encargadas también de apoyar en esa regulación del horario. Efectivamente, entonces ellas están con nosotros. Ese horario de permanencia en el parque principal está regulado en el decreto 087, que son 2 horas de parqueo. Perfecto. Está regulado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros nos reunimos con ellas, también ellas como organización necesitan reorganizarse, porque pues es una organización que hace rato viene trabajando. Ellas también tienen que entender que tienen unas responsabilidades, pues se les está autorizando el uso del espacio público para beneficio personal, no se les ha hecho un contrato, ni se les ha dicho pues que eso es de ellos, no, se les permite porque es una organización y además son mujeres cabezas de familia que vale la pena pues como ayudar. Ellas nos van a apoyar demasiado pues en este trabajo y están haciendo su trabajo. Don Mario, por acá continúan haciéndonos más preguntas a través del Facebook y a través de las redes sociales. Nos dice la señora Patricia Gil, ya es de otro tema, pero que también tiene que ver con la Secretaría de Gobierno, y nos dice: buenos días, Joana, por favor, en Serranía Celeden estamos con un gran problema. La parranda de Proleche está en nuestro barrio, es horrible y las autoridades no lo ven, por favor, no más, no sé cómo qué hacer. Dice Patricia Gil en torno como a la parranda, o que los fines de semana realizan pues como este tipo de celebraciones, me imagino, me dice ella. Bueno, doña Patricia, yo entiendo su preocupación, y no es solo su preocupación, sino la preocupación de muchos ciudadanos del municipio. En el momento en que han habido todas las restricciones, sobre todo el consumo de licor, la gente ha buscado el desfogue en sus residencias, se entran a tomar licor allí, pasan altas horas de la noche, y no es solo eso, mucha de la actividad económica de consumo de alcohol se ha desplazado hacia la zona rural. Eso ha generado todos los problemas que usted considere y crea. Una de las medidas que hemos discutido mucho es, hombre, en épocas de pandemia, que un policía venga y le haga un comparendo a un ciudadano que vale $1.000.000, me parece a veces hasta difícil, porque estamos en una situación muy difícil. Y hacerle un comparendo a una persona es marcarla, así la persona diga que no lo va a pagar, queda registrada en una base de datos nacional. En algún momento
le aparece ese comparendo con unas multas inmensas. Entonces, la gente en principio, no, pero a mí que me hagan un comparendo, que eso es lo mismo, pero no saben que ese comparendo se registra en una base nacional y usted en cualquier momento se va a chocar con él y va a resultar que tiene unas deudas inmensas y no podrá hacer ciertas gestiones personales porque tiene un comparendo. Entonces es importante, y nosotros tampoco hemos creído que sea el comparendo la medida. Y lo otro, doña Patricia, sí. El tema es muy difícil. Nosotros con la policía los fines de semana hacemos infinidad de visitas a viviendas donde están tomando licor, donde tienen el volumen alto, donde hacen grandes fiestas. Sin embargo, yo le digo a doña Patricia, el día que usted sienta que hay fiesta alrededor de su casa, en su barrio, en horas nocturnas, pues doña Patricia, háganoslo saber, porque es que los ciudadanos también tienen que tener un comportamiento social y no pueden molestar al vecino, es una cosa simple y clara. Uno no entiende de verdad a veces por qué la gente es tan irresponsable. Como yo armo una fiesta en mi casa sabiendo que alrededor tengo unos vecinos para molestarlos. Entonces esto también tiene que ver mucho con el comportamiento social de las personas. El llamado es a quienes nos escuchan, no hombre, piense en el vecino, piense que fuera el vecino el que le está causando la dificultad a usted, y usted qué sentiría. Es decir, es ponernos en el zapato del otro. Don Mario, también continúan llegando más preguntas al número de la emisora en el teléfono y celular 314-696-7398. Nos dicen, buenos días, me gustaría saber cómo están haciendo el control de los establecimientos comerciales, ya que se ven demasiadas exigencias de parte de la alcaldía, tanto para empresas oficiales como son bancos, cooperativas, iglesias, pero en los demás negocios a veces no hay control. Esta semana fui a un negocio y ni siquiera toman la temperatura, ya no desinfectan, tienen el puesto con el termómetro, pero solo por si de pronto aparece la policía. Bueno, este es el hecho más importante que tenemos que decir. Si nosotros quisiéramos que las medidas de seguridad personal y social se cumplieran, necesitábamos ponerle un policía a cada ciudadano, definitivamente. No, y no lo tenemos. Hay una gran crisis de fuerza pública. Nosotros desde el municipio de La Unión tenemos falencia de fuerza pública. Tenemos falencia de funcionarios que puedan realizar visitas permanentes a los establecimientos. O sea, es que el protocolo de seguridad no se lo exigimos nosotros al comerciante. El comerciante lo formuló y nos dijo, vea, yo voy a funcionar y este es mi protocolo y así me voy a comportar. Eso ha sido el ciudadano. Entonces, ¿qué nos falta aquí, Joana? Nos falta sensibilidad, nos falta tener conciencia de lo que está pasando y de cuál es nuestra responsabilidad con la comunidad. Sin embargo, inmediatamente se vislumbra que un establecimiento de comercio no está cumpliendo con protocolos de seguridad, se está haciendo un procedimiento. El procedimiento es, se le hace la primera visita, con un acta se deja certificado qué recomendaciones se le dejan. Se le hacen 3 visitas. Si a la tercera visita esa persona no ha cumplido con el protocolo de bioseguridad, se ordena el cierre del establecimiento. Primero hasta por 7 días. Si ustedes saben, si un establecimiento se cierra por perturbar el orden público o por infringir normas del Código de Policía, cuando cumpla 3 cierres, se le hace el cierre definitivo al establecimiento. Entonces aquí está el comerciante. Nosotros no queremos, o sea, eso no es una amenaza, es el llamado a que cumplan. Es que ¿por qué tenemos que ir y decirle, vea, estas son las medidas, si usted las conoce, usted mismo las formuló? Bueno, don Mario, también hay otras inquietudes con respecto a este tema. Queremos aprovecharlo al máximo estos minutos y por acá hay un oyente que se comunica a través de la línea telefónica. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Carolina. Carolina, ¿desde dónde se comunica? Del sector de Riñas. Perfecto, la escucha el secretario de Gobierno y la mesa de trabajo. Gracias por su comunicación en este programa institucional. Gracias. Buenos días, yo tengo una inquietud. Es que no sé si ustedes tengan conocimiento sobre toda la problemática que gira alrededor a la bodega de Fede Papa en el sector de Riñas. Es un foco de vicio, para allá se van las parejas, allá hacen fiestas, allá se van los carros hasta altas horas de la noche pues a colocar música, venden vicio, tiran vicio, pues es una problemática grande que hay en ese sector. No sé si ustedes tendrán conocimiento, no sé si Fede Papa de pronto también tiene conocimiento sobre este tema.
y si le buscan de pronto solución. Gracias a usted, Carolina, por la información. Ya el secretario de Gobierno tomó atenta nota de este tema para poner marcha en el asunto. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día. A usted, gracias. Hasta luego. Carolina, muchas gracias por llamarnos. Fue muy importante su denuncia pública. Inmediatamente salga de aquí. Voy a hablar con el comandante de la policía y voy a escribirle una cartica a FEDEPAPA a ver cómo ellos nos pueden ayudar también, porque FEDEPAPA es una organización importante en el municipio y yo pienso que si ellos tienen la voluntad y podríamos entre todos tomar algunas medidas con respecto a esto. Ya teníamos noticia de esto, se manda a la policía, pero le repito, no podemos parar a un policía allí, necesitamos unas cámaras, necesitamos una vigilancia permanente. Entonces vamos a tratar de concertar con FEDEPAPA. Lo que le corresponda a la autoridad policial, le vamos a exigir que haga rondas permanentes por este sitio en la noche para que de pronto podamos controlar un poco este tema. Como le digo, no es posible mandar la policía y dejarla permanentemente allá, pero sí vamos a hacer visitas de la policía permanentes y voy a escribirle a FEDEPAPA a ver ellos cómo se pueden involucrar con nosotros para controlar esta situación que usted nos anota. Bueno, continuamos entonces con más llamadas. La gente continúa participando en este espacio en Buenas Manos Radio. Aló, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Vea, una persona muy conocida. Con Don Abel. Sí, con Abel Alzate. Le reconocí la voz al momento. Don Abel, ¿cómo está? De la verdad de Buenavista. Don Abel, lo escucha la mesa de trabajo y el secretario de Gobierno en esta mañana. Ah, sí, Mario León, un querido amigo con el que yo tuve la dicha de estudiar juntos. Aquí lo escucha, ahí está. Bueno, entonces, Mario León, ¿cómo estás? Don Abel, muy buenos días, qué gusto oírlo. Bueno, Mario León, ahora que están tocando al punto del desorden, porque es un desorden que hay con eso de FEDEPAPA. Desafortunadamente, la vereda de Buenavista ha sido una de las veredas más perjudicadas en ese desorden. Somos víctimas de esa fumadera de vicio en FEDEPAPA, eso es cierto. Y también somos víctimas de la salida para acá, entre el Edén y Riñas. Porque hemos observado que en esta pandemia la cantidad de borrachos, porque no hay forma de decirlo de otra forma, es cómo es que en el mismo municipio se ven gente borracha bebiendo, les pasan el aguardiente, yo no sé si es que se lo venden, se lo pasan en los vasos, disimulando que es tinto, y los ve uno borrachos, tome, y a lo último son tan tranquilos que es con botella en mano. La pregunta que uno se hace es, si no se puede vender licor en los bares, entonces ¿cómo se los están vendiendo a esta forma, a esta gente, y que a lo último, como se los acabo de decir, los ve uno con la botella en la mano, grupitos de 2 y 3, con la botella en mano, si no es aguardiente de cerveza, y eso es a la vista del público. Entonces uno se pregunta, bueno, y entonces, si en los bares no se permite, ¿qué es ese desorden que se ve en la calle? Ahora, los domicilios. Hay más domicilios de aguardiente y de vicio que si quiere de Viver. Para que sepa, mi estimado Mario León. Don Abel, muchas gracias. Hombre, por Dios. Que se hagan más patrullajes. Es que muchas veces llega un campesino que va a hacer una vuelta en una moto y de carrera, y hay un retén, porque eso es la verdad, y lo devuelven, y si no lleva documentos en mano, ahí está pues. Pero si este bicho está regado, esto está regado para que usted lo sepa. Gracias, don Abel, por su participación, bueno, por darnos pues como tal esa información también con el secretario de Gobierno. Que tenga un feliz día. Don Abel, muchas gracias por llamarnos. Definitivamente, pues usted tiene toda la razón. Hay un desorden social. Ese desorden social ni lo ha propiciado la administración ni lo propicia la policía. Lo propicia la inconsciencia ciudadana de la situación que vivimos. Y la irresponsabilidad de algunos comerciantes. No son todos, hay comerciantes muy juiciosos, eso hay que decirlo.
hay comerciantes supremamente juiciosos, pero hay unos comerciantes irresponsables, que aún sabiendo que está prohibida en este momento la venta del consumo de licor en los establecimientos y en el espacio público, le venden licor a las personas. Eso es irresponsabilidad del comerciante. Se hacen los patrullajes. ¿Qué pasa? Cuando pasa la policía, nada pasa. Todo está tranquilo. La policía da la vuelta y vuelve el fuego. Hemos cerrado algunos establecimientos por infringir esas normas en el municipio. Ya se han cerrado, hay algunos que ya llevan 2 cierres. Y vuelvo y le repito, si este establecimiento pues definitivamente no quiere cumplir y se le dice y se le repite, porque no hemos llegado a decirle al establecimiento de una cierre, se le hacen las recomendaciones debidas, 1, 2, 3 veces, hasta 3 llamados de atención se les hace. Pero si no, al tercer llamado de atención no, cuando la policía puede evidenciar que está sucediendo lo que está sucediendo, se hace el cierre del establecimiento. A eso le estamos haciendo todo el trabajo que podemos, don Abel, con la fuerza pública que tenemos, porque definitivamente ese trabajo no lo puede hacer sino la fuerza pública. Nosotros no tenemos la autoridad para hacerlo. Nosotros tenemos la autoridad para visitar, para recomendar, para hacer pedagogía, para llamar a la gente a la conciencia individual y colectiva. No podemos hacer más, y ese es nuestro trabajo. Todo lo que tenga que ver con pedagogía, lo que hoy hacemos aquí en este programa es pedagogía, es llamar al ciudadano a que estamos en una situación compleja en el país, en el mundo, en la Unión, estamos en una situación compleja. Si cada uno no toma las medidas personales y responsablemente las medidas sociales, pues esto se sale de las manos definitivamente. Entonces en cualquier momento vamos a crecer nuevamente en el tema de contagios en el municipio. En este espacio, don Mario, también de preguntas e inquietudes, la comunidad por acá nos dice a través de la red social Facebook de Alcaldía de la Unión y de Alexander Osorio, Margarita Agudelo Corso nos escribe: ¿cuándo se va a normalizar el transporte público, en especial Transunidos, que opere normal? No están saliendo como anteriormente en sus horarios habituales. Bueno, realmente ya será una decisión de la empresa, pero el transporte está habilitado. El transporte quedó habilitado, el transporte municipal e intermunicipal. Inclusive el señor alcalde le escribió a la empresa del Oriente y a la empresa Transunidos para que mantengan las rutas que han mantenido en el municipio, con el fin de que no tengamos problemas con la gente que tiene que desplazar de Río Negro, de Medellín, en horas nocturnas al municipio de La Unión. Pero ya es un tema de responsabilidad de la empresa, pero vamos a consultarlo, doña Margarita Corso, con la empresa Transunidos, a ver qué pasó, si variaron las rutas o qué sucedió, los horarios, para que lo informen a la comunidad. Perfecto, por acá también nos pregunta Joana Botero: como trabajadora de comercio, por favor, la gente que no se enfade si le pedimos los datos al ingresar, luego de tomar la temperatura. Mucha gente no nos suministra los datos, creo que también los comerciantes, la mayoría vienen pues cumpliendo, pero hay personas como que se molestan, don Mario, a la hora de que les tomen la temperatura o que les tomen los datos, dicen que eso ya pasó de moda. No ha pasado de moda. No, pues realmente doña Joana tiene toda la razón, hombre, pero si yo... mire, es que el problema de un contagio de COVID-19 requiere un cerco epidemiológico. Cuando yo tengo síntomas de virus, pues lo que hay que hacer es que inmediatamente las personas más cercanas a mí entren en un aislamiento. O sea, por seguridad, ese aislamiento no es meterlo en una cárcel, en una pieza, es que se quede donde está, utilice las medidas básicas de bioseguridad para que no contagie a más personas. Entonces, cuando un establecimiento está cumpliendo un protocolo de bioseguridad y una persona se enoja, pues si yo soy el dueño del establecimiento, simplemente le digo que no lo puedo atender. Es nuestra propia actitud. Mire, yo le cuento una historia pequeña. Un día venía a la ciudad de Medellín en una microbuseta que no puede traer sino el 50% de los pasajeros. En el camino la microbuseta paró y subió a algunos trabajadores seguramente que viajan en la buseta, pero ya no había puesto. Entonces habían 2 o 3 puestos en la microbuseta y se subieron 3 personas, se sentaron 2 donde habían puestos y uno solo quedó volando y se sentó al lado mío. Entonces yo le dije a la persona: hombre, qué pena usted hablar con el conductor, porque mire que ahí no se puede sentar, inclusive ahí está la cinta amarilla, yo necesito que usted esté de mí a una distancia de 2 metros mínimo, prudente, la que pues casi tengo que pelear con mi señor. Primero, casi me toca pararme a mí, o bajarme del bus. Y lo segundo, el señor se me enoja porque yo le digo eso. Y enseguida el conductor
irresponsablemente hace eso, porque él no lo debería hacer. Es que él también tiene una responsabilidad. Entonces, mire, Joana, es muy fácil, o sea, las autoridades podemos ejercer alguna vigilancia, algún control sobre todas estas medidas, pero fundamentalmente es el ciudadano. El ciudadano es el que tiene toda la responsabilidad individual y social. Don Mario, ya para terminar, hay otra pregunta también enfocada en los focos de vicio en el municipio en cuanto al expendio de drogas en algunos lugares, incluso en veredas. Voy a reunir estas dos preguntas como para darles respuesta y ya para ir finalizando. Hola, ¿cómo están? En la vereda de la Almería, qué tristeza, están vendiendo vicio y en una parte arrendaron una casa unos expendedores, estamos en peligro, no se diga mi nombre, la señora pues lo quiere hacer como un anónimo, acá dice el nombre de la casa, incluso ahorita se lo paso a usted, don Mario, para que pueda dárselo a las autoridades. Y otra persona nos dice, buenos días, ya que tocaron el tema de consumo de droga, también quiero que miren cómo se está consumiendo demasiado por los jóvenes en La Manga, arriba del colegio Pío 11, y cómo venden en El Morro y vecindad del Chavo. ¿Qué se podría hacer? Muchas gracias. Dan algunos nombres pues como concretos. Bueno, en ese tema hemos venido trabajando, hemos venido discutiendo, no solo en el tema de la fabricación, del consumo y de la distribución. Hemos estado hablando con las autoridades de este tema, regularmente hacemos consejos de seguridad. En el último consejo de seguridad pues hay toda una disposición de la Fiscalía para permitirnos ejercer toda la fuerza sobre estos problemas. Lo que pasa es que a nosotros nos dicen, vea, es que en esta casa están vendiendo vicio, pero no tenemos ninguna prueba. Entonces eso significa que las autoridades tienen que hacer todo un proceso de investigación, y un proceso de investigación sobre esos temas se dilata, pues se vuelve largo, porque hay que llegar con toda la certeza. Cuando se capturen las personas que son los distribuidores y se pongan a manos del fiscal, porque es que eso es lo que tiene que entender la comunidad también. La policía tiene el trabajo de capturar a la persona, pero la policía no lo juzga, lo pone a manos de un fiscal, y el fiscal es el que empieza a valorar si lo manda donde el juez, si lo condenan o no. Entonces esto es todo un proceso, pero ese proceso de investigación es un proceso lento. Por eso el llamado a las personas es, no nos basta solo que nos digan que en esa casa están vendiendo vicio, porque nosotros podemos organizar con la policía todo el tema de la investigación, y eso se tarda. Hemos hecho 2 o 3 allanamientos en los últimos 20 días, por información de la comunidad. Se han hecho las investigaciones precisas, y al momento de llegar no se encuentra nada. Se han ido, se han trasteado de casa, es decir, porque las formas de distribuir los narcóticos en este momento han cambiado notablemente. No es como antes, ahora se distribuyen narcóticos a domicilio, es decir, las personas que manejan este tipo de cosas también conocen la norma y saben hasta dónde la autoridad puede o no aprobarlos. Pero el llamado aquí, como para que eso quede lo más claro posible, es, nos sirve esta información que nos están dando, pero también nos serviría que nos den direcciones, que si los vecinos pueden tomar una foto y anónimamente nos la manden o nos la entreguen en la Secretaría de Gobierno, de esos hechos, de esas personas, de esos vehículos que están moviendo, eso nos serviría demasiado. Además, hay un programa de recompensa en el municipio. Bueno, don Mario, ya estamos finalizando este programa. Los últimos 3 minutos los vamos a utilizar para dar una información en torno a un curso en la tecnología en gestión administrativa. Se va a hablar de la Mesa de Seguridad Alimentaria y los proyectos, además de una información de la Secretaría de Hacienda. Agradecemos a usted el acompañarnos en este espacio institucional de la Alcaldía. Lo tendremos en otro espacio para seguir abordando estos temas. Muchas gracias, Joana, muchas gracias a los oyentes, y no olvidemos, es compromiso personal, y la unión se activa, pero la unión se tiene que cuidar. Nos tenemos que cuidar. La administración municipal